qué le cuesta al visitador médico hoy conseguir trabajo? Las multinacionales están provocando en los últimos tiempos despidos, ya sea despidos directos o a través de llamados retiros, supuestos retiro voluntario, que para nosotros son pérdidas de fuente de trabajo, independientemente que circunstancialmente para el compañero pueda recibir un dinero que le convenga o no, pero a la larga es la pérdida de esa fuente de trabajo y no se repone esa fuente de trabajo. Una de las razones también es porque los laboratorios, como te decía, especialmente los multinacionales, se están concentrando, muchos de ellos, en los productos de alto costo. ¿Qué significa los productos de alto costo? Eso, lo que comúnmente lo entienden, ¿no? Para enfermedades graves, enfermedades crónicas, donde directamente son subsidiadas por el Estado y por las obras sociales, porque un medicamento, vino uno hace poquito que llegó de un compañero de 1.200.000 pesos, es decir, 1.200.000 pesos no hay médico que lo recete a un paciente para que lo vaya a comprar a la farmacia. O sea, digo ese ejemplo porque fue uno de los más impactantes que tenemos ahora en la obra social. Pero para esos productos de alto costo no necesitan visitadores médicos, sino un poder de lobby muy importante de las empresas. Y ya te digo, no necesitan la promoción ética que realizan los visitadores médicos hacia los médicos. Y el mercado, como te decía, es el Estado o las obras sociales. Y muchas veces esos medicamentos de alto costo no significan una mejora significativa en la calidad de vida del paciente o en la sobrevida del paciente sobre los medicamentos ya existentes. ¿Cómo debe fusionarse el trabajo conjunto, valga la redundancia, entre el Estado y los laboratorios? ¿Se trabaja en conjunto o hay medio una enemistad ahí? Y transcurre por distintas etapas. Etapa de control de precio, etapa donde los precios son libres y ponen los aumentos que los laboratorios quieren. Así todo, nosotros, porque como discutimos paritaria, siempre vemos la evolución de los medicamentos, la evolución de los precios para sacar la rentabilidad de todas estas cuestiones. Siempre la industria farmacéutica se la rebuscó para que con control de precio, sin control de precio, aumentar el valor del precio del medicamento. Si nosotros vemos la convertibilidad, la industria farmacéutica se comportó como si hubiera hiperinflación. Nosotros vivimos de un mercado interno, no de las exportaciones, o sea que medicamentos al alcance de toda la población significa más compañeros con trabajo. Todas estas razones hacen que nosotros tengamos un compromiso, como te decía, de doble cuestión. Primero, con la salud colectiva, un compromiso con la salud colectiva, con medicamentos accesibles a todos, promoción ética de medicamentos. Nosotros estamos en contra de la publicidad masiva de medicamentos donde no se dicen contraindicaciones, donde no se dicen cuáles son sus efectos colaterales, y eso, promoción ética, y por otro lado, como te decía, que los productos estén al alcance de todos los pacientes para que podamos realizar nuestra tarea, ¿no? ¿Qué negociación paritaria vislumbrás? Bueno, yo lo escucho a los compañeros en la CTA y por supuesto todos tienen sus patronales, ninguna es fácil. La discusión paritaria, entonces nos basamos no solamente en el salario, en la inflación, porque a nosotros nos quieren hacer, el trabajador lo único que tiene que hacer, se supone, es correr detrás de la inflación y que no se deteriore el salario con respecto a la inflación. Y nuestro planteo es, por supuesto que ese es un principio fundamental, pero por otro lado discutirle la rentabilidad, discutirle las ganancias de las empresas, porque si no nuestro salario siempre es el mismo. Nuestra pelea es contra la inflación, para que no coma nuestro salario, pero también rentabilidad de esa empresa. En ese sentido, nosotros vamos a pedir entre el 40 y 45% en esta ronda paritaria. Es más, nosotros vamos a plantear, nosotros a mitad de año vamos a discutir, se supone que tenemos que discutir paritaria, pero cómo impactó la inflación en este tiempo. Nosotros vamos a pedir una apertura de paritaria. Están reunidos los cuerpos delegados, los cuerpos orgánicos del sindicato, para pedir una apertura de paritarias a las empresas, para que haya un adelantamiento de la discusión paritaria, precisamente para que no haya un deterioro tan grande del salario básico. Nosotros discutimos el salario básico, después cada comisión interna, cada cuerpo delegado hacia el interior de las empresas discuten comisiones, premios, pero bueno, nosotros estamos discutiendo un básico del convenio. Otra de las variables que atenta con nuestro salario es el supuesto impuesto a las ganancias. Para nosotros es una confiscación del salario y nosotros decimos que el salario no es ganancia.
ninguna teoría te dice que el salario es ganancia. La ganancia lo tienen los patrones, no los trabajadores. Es la rentabilidad de los patrones. Los trabajadores no tienen ganancia. Es fruto de su trabajo, del esfuerzo de su trabajo. Por consiguiente, frente a la realidad, que le sacaron las retenciones al agro, le sacaron las retenciones a la minera, le provocaron una infernal devaluación en lo cual favorecieron a determinados sectores y dejaron el impuesto a la ganancia con un parche que no modifica profundidad. Por consiguiente, nosotros decimos que no estamos dispuestos en este marco impositivo pagar impuesto a las ganancias. No, el salario no es ganancia. ¿Cómo vamos a reemplazar, cómo se va a reemplazar para que haya equilibrio fiscal si se saca el impuesto a las ganancias o se modifica el impuesto a las ganancias? ¿Y por qué no se preguntaron lo mismo cuando sacaron las retenciones? Ahí nadie tiene que dar explicación, no se preguntaron cómo iban a reemplazarlo. Cuando sacaron las retenciones en las mineras, no se preguntaron eso. Ahora, cuando es los trabajadores, y díganos la fórmula cómo se hace. A nosotros nos exigen fórmulas. Cuando se lo sacan a los poderosos, sacan la retención a los poderosos o la carga impositiva a los poderosos, no le piden ninguna explicación. Por consiguiente, en ese marco nosotros decimos reforma impositiva. Mientras tanto, seguimos con la postura que el salario para nosotros no es ganancia y no tendría que tener. ¿Por qué? Yo te nombraba la inflación, te nombraba la rentabilidad de las empresas, pero también tenemos un problema que nosotros arreglamos paritarias, o los compañeros, o sea, al interior de las empresas, arreglan mejores salariales y tienen que estar sacando la cuenta con la calculadora porque le pegan impuesto a las ganancias y lo que sacan de aumento se lo sacan impuesto a la ganancia o cambian de categoría. Bueno, entonces es una variable que es insólita. Alguien que discute, a lo mejor tuviste una lucha en un laboratorio o en la paritaria misma, una lucha importante, luchas gremiales que significa un avance en tu salario y aparece, ¡pum!, te lo voltean con el impuesto al salario. ¿Por qué decís que los despidos son políticos? Mirá, los despidos no es un efecto indeseado de este plan económico. Los despidos, como la precarización laboral, no son defectos indeseados. Son efectos son cuestiones intrínsecas al plan económico. Porque ¿qué plantea? Lo plantearon apenas primero. Todos los asesores que los hacían callar antes de las elecciones de este gobierno decían que los salarios eran muy altos en este país. Era una cosa increíble. Por supuesto lo hacían callar y aparecían los globos y la felicidad por el otro lado de los discursos de la felicidad, pero si uno leía era evidente cuál era el plan económico que se venía. Esto es totalmente, y el tema de los despidos lo que crea es un disciplinamiento hacia la clase trabajadora, porque cuanto más despido hay, cae el salario de los trabajadores que tienen trabajo. La propuesta del ministro de Economía, que dijo que teníamos que ser prudentes, teníamos que elegir entre puesto de trabajo y salario, es claramente una extorsión. La desocupación que están provocando, o los despidos que están provocando, es una señal muy clara. Primero, que no es en el Estado nada más estos despidos. Se están provocando una gran cantidad de despidos y suspensiones en la actividad privada. Y si el Estado da una señal tan fuerte que el despido es una forma de equilibrar las balanzas, es una señal para los sectores privados. Ya empezó a disparar este gobierno y dio en los 3 primeros meses. Ahí escuchaba a alguien que estuvo muy bien, dice que le preguntaba si este gobierno había hecho, dónde vio avances en este gobierno, y dijo en salud estuvo muy bien, porque en 4 meses nos vacunó a todos. Así que es así, ¿no? En la década del 90 era imprescindible, con el tema también, despidos, retiros voluntarios en el Estado, las privatizaciones, y donde empezaba, nosotros en ese momento decíamos que la nueva fábrica era el barrio, porque los compañeros cerraban las fábricas y tenías que ir a organizar a los trabajadores a los territorios, a los barrios. Había un ingenio para crear organización de supervivencia en ese momento muy grande. Entonces, el modelo sindical para nosotros estaba agotado. Ese modelo sindical de trabajadores formales, estaba agotado. ¿Por qué?
porque se estaba achicando la formalidad, se estaba achicando el empleo, y bueno, le podías decir a un trabajador que se quedaba sin trabajo, decirle, bueno, mira, te quedaste sin trabajo, bueno, anda, cuando vuelvas a aportar y vuelvas a poder aportar al sindicato, vení que te representamos. Eso era imposible, y lo que había que construir, organizar a los trabajadores. La condición de trabajador no te la da el patrón, te la da vos mismo. No puede decir que la condición te la da si sos trabajador formal, precario, desocupado o jubilado. La cuestión es que tener conciencia de clase para organizarse y darse todas las formas posibles de organización. En esa circunstancia fue una necesidad de la clase trabajadora, así que era una decisión difícil de tomar, porque la CGT tiene un peso como sigla muy grande, muy fuerte, y especialmente a lo que venimos del peronismo, más fuerte todavía el tema del CGT, y seguimos reivindicando la CGT en la historia, lo que representó la historia, y seguimos respetando a los compañeros que se organizan, que creen que es la forma de organizarse. Sí creemos que la libertad y la democracia sindical son claves para organizar la clase trabajadora. Cuanto más libertad y más democracia sindical hay mayor organización de los trabajadores, y cuando hay mayor organización de los trabajadores, mejor podés disputar el salario y las condiciones laborales. Los otros lo decían para la CTA, nunca vi un gobierno que aplique medidas tan antipopulares con esa satisfacción, casi con odio de clase. El tema del medicamento y los jubilados, hay que tener mucho cuidado de no tomar medidas que los jubilados de un día para otro se encuentran que no tienen el medicamento para abastecerse, ¿no? Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes.